Cada día es más frecuente el acercamiento de las sociedades humanas a las energías renovables amigables con el planeta. Es un objetivo que se han planteado muchos países alrededor del globo terráqueo, incluyendo a Colombia. Pero hay una pregunta muy importante que hacerse, y es cómo se puede lograr esto en regiones como La Guajira y el Caribe del país sin interferir con la vida y la idiosincrasia de los indígenas de estas zonas. Bienvenidos a Colombia al Día. Hoy vamos a estar hablando de este tema en compañía de unos expertos espectaculares que nos van a estar brindando su conocimiento y posición sobre el tema. La situación política de Colombia en la actualidad permite que haya un interés latente por utilizar energías limpias. Sin embargo, existe un conflicto a la hora de relacionarlo con la vida de los indígenas que viven cerca de aquellos lugares en los que se quieren implementar los parques eólicos. Es por esto que hoy planteamos esta discusión en compañía de 3 expertos. Para hablar con ellos, vamos a estar necesitando de nuestros corresponsales María Alejandra, Pedro y Belén, quienes estarán con Marcela, Juliana y Juan, expertos en la materia que nos van a comentar su posición. Empecemos con Juliana, especialista en acuerdos ecológicos mundiales. Querido Pedro, cuéntanos qué hablaste con ella. Buenos días, doctora Juliana. En base a la anterior pregunta, teniendo en cuenta eso, quisiera saber cuál es su opinión sobre ella relacionada con el contexto colombiano, ya que usted es una analista especializada en acuerdos ecológicos mundiales, y quisiera enfatizar la pregunta más al caso concreto del pueblo guayú en La Guajira. Bueno, buenas tardes. Primero que todo, gracias por la invitación y bueno, teniendo en cuenta pues estos tipos de análisis y aterrizando un poco más a los estudios que he hecho en Colombia, entonces quisiera primero, disculparme ya que el espacio es muy corto, entonces solo voy a mencionar los aspectos más relevantes. En este caso, siendo los retos para la transición energética en Colombia, tanto desde la perspectiva nacional como la poblacional respecto de comunidades como lo son la Guayú. Entonces, respecto a esta primera, se requieren mecanismos de colaboración internacional para a su vez lograr transiciones pues, que son requeridas en Colombia. En Colombia las principales transiciones que se requieren para esto serían las transiciones fiscales y las sociales, es decir, transiciones económicas. A esto hay que añadir también que debe haber una inclusión por parte del contexto internacional de las voces del sur global que han sido históricamente discriminadas y por lo tanto pues las comunidades de base. De la misma forma, pues los ambiciosos planes que tiene el gobierno nacional requieren de una planeación estructurada y progresiva, ya que si se hace todo esto de una forma acelerada, la transición energética solo generaría mayores contraposiciones entre comunidades como lo son la Guayú y provocarían mayores daños en la misma. Entonces, de este modo, se podría decir que lo primero que se requiere es que haya una conexión con las comunidades y con el territorio mismo y las implicaciones que estos tipos de cambios, como son el cambio energético y la transición hacia energías renovables, tienen con estos pueblos. También debería haber una reducción de la dependencia de las energías fósiles en primer lugar para que ahí sí Colombia pueda empezar una transición por fases hacia energías limpias. Entonces, debido a que todo ello en Colombia aún se halla en etapa de desarrollo y planeación y no hay mayor concreción sobre ello, creo que en este momento histórico en Colombia es peligroso hablar de una implementación de un proyecto de este tamaño, ya que las condiciones para su efectivo desarrollo no están puestas aún. Esto quiere decir que, en mi opinión, el país no está preparado para un cambio de esta magnitud, de lo cual deriva mi oposición, al menos temporalmente, a un proyecto de este tamaño. Teniendo en cuenta mi opinión, quisiera también escuchar la tuya respecto a la pregunta central del tema y a su vez otra vez relacionándolo con acuerdos ecológicos mundiales y con el caso concreto del pueblo guayú en La Guajira. Bueno, pues principalmente para comenzar voy a decir que se debe establecer ciertas directrices para que pueda haber una implementación amena en este caso en el caso colombiano, con las guayús, pero hay que tener en cuenta, y en este caso difiero, pues ya que siento que sí puede ser un punto a favor y sí se podría hacer, ya que Colombia es la sexta matriz más amplia del mundo, con el 60% de la capacidad pues, que puede instalar fuentes renovables en energía eléctrica. Asimismo, se establece que Petro, en el actual gobierno que está sucediendo, ha prometido que Colombia quiere desempeñar un papel de liderazgo en negociaciones internacionales
por el clima, ya que pues y hay una voluntad de que Colombia quiera apoyar un pacto verde latinoamericano. Entonces, en este caso, la GNE pueden contribuir a desbloquear como una acción internacional para que haya una transición amena. En el caso de implementación pues de energías renovables, básicamente con los guayús claramente se tiene que hablar de que hay unos marcos de acción colectiva que tienen tareas principales y en ese caso tienen que diagnosticar los problemas de la vida social como se vive allá, para que pueda haber una transición simplemente más fácil y más contributiva, para que también haya una motivación hacia los pueblos indígenas para que ellos puedan pues tener como una amplia gama de decisión en cuanto a qué quieren implementar y cómo lo quieren implementar y pues básicamente a una medida y a un ritmo que ellos consideren necesarios para pues no discriminar su etnia y su cultura. Y claramente pues esto hace que Colombia tenga una mayor implementación en acuerdos ecológicos y pues haya como más no haya tanta incertidumbre científica para que los pueblos guayús pues puedan estar en una sintonía con el pueblo colombiano total y pueda haber una conexión con los acuerdos internacionales ecológicos para que pues a medida que vaya avanzando el tiempo pueda haber un cambio hacia las energías renovables. Vale. Y eso sería todo. Vale. Muchas gracias. Su opinión es muy enriquecedora para este contexto. Como podemos ver, son encontradas las posiciones sobre el tema. Ahora escuchemos a un nuevo experto. Recibamos a Marcela, quien estará siendo entrevistada por María Alejandra. Adelante. Hola, buenas tardes, señora Marcela. ¿Cómo está? Bienvenida. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Bien, quisiera saber si podría hacerle unas preguntas sobre la energía renovable en su territorio. ¿Tiene algún conocimiento de esto? Sí, claro. Bueno, en primer lugar, ¿cree que ustedes como comunidad han participado en la propuesta? Pues realmente no. Creo que la mayoría del tiempo no se ha tenido en cuenta nuestra comunidad. De hecho, diversas familias indígenas reclaman que no han sido tenidas en cuenta en los procesos de consulta previa. Y es importante que el gobierno y las empresas nos reconozcan como pertenecientes al territorio y permitan nuestra efectiva participación. Y es que esta evidente desconexión se debe a que las empresas no han sabido articular su llegada al territorio con la cultura guayú. La consulta previa, además, tengo entendido que es un derecho que tienen todos los pueblos y es el poder decidir su propio destino y definir sus prioridades en lo concerniente al proceso de desarrollo, teniendo claro que dichos procesos afectan nuestras vidas, creencias, territorios e instituciones. Y no nos han tenido en cuenta y no nos han garantizado nuestro derecho a la consulta. Ok, ¿y sabe usted la importancia de la energía renovable en La Guajira? Sí, lo sé. La energía es un factor que contribuye principalmente al cambio climático y representa alrededor del 60% de todas las emisiones mundiales. Además, en La Guajira la cobertura neta de energía eléctrica alcanza creo que un 78%. Por otro lado, contamos con las mejores cualidades para la generación de energía eólica de toda Sudamérica, pues concentramos los mayores regímenes de viento. Esto lo vi en un texto de Carlos Manuel Guerra López llamado Proyectos de Energía Renovable en el territorio indígena guayú, una relación desconectada, y siento que es muy cierto porque es lo que vivo a diario. Entiendo, ¿y cree usted que la propuesta está de acuerdo con el concepto de desarrollo manejado por su comunidad? Realmente no. Creo que hay una tendencia muy errada y muy característica de Occidente a creer que todas las etnias compartimos el mismo concepto hegemónico de desarrollo, o sea que el desarrollo es igual al crecimiento económico, y no es así. Es una idea que desde hace siglos se intentó incorporar a nuestro territorio haciéndonos pasar por extraños naturales, como lo dice Guerra en su artículo. Éramos el otro estando en nuestra propia casa, porque no compartimos la misma visión que tenían los que llegaron a explotar nuestras tierras. ¿Y cómo considera que el proyecto podría afectar al pueblo guayú? Pues yo soy bióloga especialista en aves y realmente considero que esto podría traer varias afectaciones tanto al medio ambiente como a nuestro territorio. En primer lugar, tendría un impacto grande sobre las aves, debido a que las torres son muy altas y tienen turbinas y esto puede crear un riesgo para las aves y mucho más para las aves nocturnas. Y los murciélagos de igual manera podrían verse afectados por esto. Y para los guayús hay que mencionar que tanto los pájaros como los murciélagos poseen una alta valoración relacionada con el oficio de los puchipú y la resolución de las disputas, aspectos que
puede corroborar en los relatos míticos y los significados detrás de ellos. Y esto también de la mano de lo que dice Guerra en su artículo que ya mencioné. Y esto podría además afectar el ambiente, nuestros aires, otros animales, nuestros hogares y hábitats, como ya ha ocurrido en la historia. Entonces, en conclusión, ¿por qué no lo apoyaría? Pues no lo apoyo porque los pueblos indígenas basamos gran parte de nuestra política cultural y ambiental en la conservación de nuestros territorios, la protección de biodiversidad y la aplicación de nuestro propio sistema normativo. Considero además que es importante que las personas y el gobierno externo a nuestra comunidad escuchen a los indígenas y se logre una incorporación pacífica de ambos estilos de vida, adoptar lo que mejor funciona y no interponer ideas al pueblo. Considero que es importante tener en cuenta nuestras opiniones y así poder homogeneizar nuestras ideas y poder llegar a un acuerdo en el cual todos podamos sentir que tendremos beneficios y nosotros no sentirnos vulnerados en nuestros derechos. Sí, de acuerdo. Muchas gracias, Marcela, por responder a nuestras preguntas. Consideramos que es muy importante tener en cuenta la opinión de su comunidad. Espero tenga un buen día. Gracias. No, gracias por la invitación. Fue un gusto. Por último, vamos a escuchar al especialista en la justicia restaurativa, Juan Flores, quien dará una opinión muy importante en el marco de la paz transicional que vive Colombia actualmente. Bueno, y en este segmento tenemos como invitado a Juan Camilo Flores, experto en justicia restaurativa, y a continuación haremos algunas preguntas para guiar el debate. ¿Cree usted que el pasado de colonización tiene conexión con la justicia restaurativa y el foco que se tiene que ver a la hora de aplicarlo a las culturas indígenas? Buenas tardes, María Belén. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por su pregunta. Antes de responder concretamente en temas de justicia restaurativa, creo que vale la pena destacar y mencionar la importancia del derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas. Entendemos que este derecho a la autodeterminación tiene 4 pilares fundamentales, en donde tenemos la integridad cultural, la integridad de los recursos naturales, el derecho al bienestar social y al autogobierno. Una vez hayamos entendido esto, tenemos que precisar que este derecho es inherente a todas las culturas indígenas, a todas las comunidades indígenas, debido a que tienen un pasado común de colonización que viene atado directamente a la vulneración de todo lo que acabo de mencionar anteriormente, ya que durante estos procesos de colonización, su cultura, que viene directamente arraigada al uso que ellos le dan al suelo, a su territorio, que inherentemente tiene atado a ellos los recursos naturales, ha sido vulnerado históricamente, sin importar en dónde se encuentre, en América Latina o en cualquier otra parte del mundo. ¿Cómo entra esto en tensión con la transición energética? Bueno, María Belén, yo creo que hay una tensión muy clara frente a los intereses que tiene el gobierno actual y los anteriores gobiernos, vale destacar, en cuanto a buscar fuentes de energía renovable. En este caso, yo creo que su debate se centra un poco en la comunidad indígena presente en La Guajira, los Wayuu, y el cómo hay una tensión frente a los parques eólicos y a esas aproximaciones que quieren hacer de una transición energética, aprovechándose de la energía eólica disponible en el territorio. Si bien hay un interés y un bien común en busca de esta transición energética, no podemos hablar de que de alguna u otra forma va a haber una reparación integral a estas comunidades indígenas si sus territorios se ven afectados por estas casi que invasiones a su intimidad, a su privacidad, porque esos territorios son más que pedazos de tierra para explotar para ellos, son culturas, son historias, son un sinfín de tradiciones que se han mantenido a lo largo de los años. ¿Qué se debe considerar a la hora de explicar los argumentos, la transición energética o los valores culturales de las comunidades Wayuu en La Guajira? Para mí, evidentemente, si queremos hablar de esta transición no solo energética, sino en cuestiones de justicia, como lo estamos viendo hoy en día, más hacia la justicia restaurativa, va a primar por encima de todos los intereses de la comunidad Wayuu, no entendiendo intereses de una forma egoísta o pensar que queremos hacer valer los intereses de alguien por encima de otros en el sentido de que sus preferencias, su estilo de vida y demás prima por el bien común, sino entendiendo que es una comunidad que ha sido azotada históricamente por la invasión de sus territorios, por la explotación de sus tierras, y no podemos hablar de justicia restaurativa, ni podemos hablar de ponderar intereses sin siquiera tener en cuenta que el seguir perpetuando la explotación de estos territorios es seguir perpetuando alguna u otra forma de violencia contra las comunidades, puesto que estos territorios y sus recursos naturales, todo aquello que los gobierna, tenemos un deber de protegerlo. El Estado tiene un deber de protegerlo debido a la debilidad manifiesta en la que se encuentran, en comparación con el resto de personas que están sometidos al imperio de la ley colombiana. No podemos pensar en una transición energética siquiera progresiva sin encontrar al menos una alternativa para invadir estos pueblos de la manera más mínimamente invasiva, puesto que los intereses acá no se entienden como simplemente los deseos egoístas de una comunidad, sino en la cultura, la tradición y demás valores epistemológicos que difieren de todo aquello que nosotros conocemos. Es muy importante
enfocarnos y enfocar la conversación en qué hacer para mitigar los impactos del cambio climático, pero ello no puede implicar que vamos a afectar a las comunidades indígenas, especialmente a los wayuu, en busca de crear energía eólica, puesto que no tiene sentido pensar que hay una posibilidad siquiera remota de reparar lo que significaría quitarle a estas personas sus territorios, despojarlos de ellos. Hemos visto incluso en doctrina internacional, específicamente en casos como el de Hawái, en cómo se ha decidido históricamente en las cortes y los tribunales de Estados Unidos sobre la obligación en cabeza del Estado de prestar una protección efectiva a las prácticas, a las formas de vida y a todo el énfasis cultural que he mencionado anteriormente de las comunidades indígenas y nativas. Entonces pienso yo que sería prudente, más allá de consultar, más allá de buscar un acuerdo con las comunidades, entender lo que significa el territorio para ellos, entender lo que significa la tierra en general y los recursos naturales, porque sin ello no podremos lograr una transición ni un cambio sostenible que valore las culturas y el pasado de todos, en especial un pasado que ha sido tan opresivo como el de las comunidades wayuu en La Guajira. Así termina nuestro podcast informativo. Ahora falta que tú tomes partido y opines a través de nuestras redes sociales. Te esperamos en la web. ¡Adiós!